Bueno, hola a todos, buenos días. La verdad es que cuando Carmen me propuso venir aquí a hablar de Bravery, en realidad cuando Carmen me propuso venir aquí, yo le dije que sí inmediatamente. Y le dije que sí por varias cosas. Primero porque lo que me sale del alma siempre es decirle que sí a Soulside. ¿Y por qué? Porque es una empresa que yo llamo la empresa más generosa que conozco, es una generosidad enorme. Y luego porque además ahora que hablamos tanto del sharing economy, ellos me están ayudando muchísimo en esta etapa, ¿no? Una etapa en la que yo estoy acostumbrada a decir, vamos a hablar de esto, y de repente un equipo de personas vienen y me hacen 500 presentaciones, y ahora me he encontrado ante la tesitura de que cuando tengo que hablar me tengo que preparar yo los materiales. Entonces Soulside ha sido súper generoso otra vez en ayudarme dentro de este mundo del sharing economy. Así que he tenido que decir que sí, pero en realidad yo no sé nada de valentía, no tengo ni idea, con lo cual lo que espero es que, como también estamos en este mundo digital y está tan de moda la co-creación, hagamos la charla entre todos. Y además creo, porque me ha dicho Carmen que hay una persona que ha venido esta mañana, que se ha presentado, que me parece que eres tú, porque tú más Álvaro, así que me vas a ayudar. ¿Me vas a ayudar a hacer la charla? Sí, pero quédate ahí. Me vas a ayudar a hacer la charla porque tú sí que eres un valiente. Tú sí que eres un valiente, bueno, luego contamos la historia. Y es que de verdad, yo creo que no estoy legitimada para hablar de valentía. Y estoy segura de que cuando terminemos dentro de 10 minutos, porque es que ya no tengo mucho más que hablar de valentía, cuando terminemos dentro de 10 minutos os daréis cuenta de por qué lo digo y de que tengo absolutamente razón. No estoy legitimada. Y he estado pensando en este pánico escénico, ¿qué puedo hablar de valentía? Entonces me puse y le di la vuelta y dije, bueno, pues vamos a investigar un poco sobre el miedo. Vamos a investigar sobre el miedo. Y me puse a ir a buscar estadísticas de cuáles son las cosas que dan más miedo a la gente. ¿Qué diríais que es el número 1 del miedo cuando tú le preguntas a las personas qué es lo que os da más miedo en la vida? ¿Qué creéis que es? Lo que hay debajo de la cama. La muerte. La muerte. Volar, hablar en público, la oscuridad, la enfermedad, Equivocarse. ¿El? Equivocarse, perder a un hijo, mira, esa es la que me da más miedo a mí. Pero no, lo que da más miedo, el número 1 es hablar en público. Es hablar en público. El número 2 es la muerte. El número 3 son las arañas. Y el cuarto, la oscuridad. Es una cosa insólita, nunca lo hubiera dicho. Yo también pensaba que el mayor miedo era la muerte. Y sin embargo es hablar en público. Y a mí hablar en público me da siempre muchísimo miedo, con lo cual estoy entre esas. Ergo, vuelvo otra vez, no estoy legitimada para hablar de valentía, porque me da miedo. Y en realidad es que el miedo está en nuestra imaginación, ¿no? Porque el miedo, cuando decíamos volar también está en el top 10. Es lo que nosotros nos imaginamos que va a pasar, lo que nos da miedo, porque no está relacionado en el fondo con la realidad. O sea, aviones se caen algunos, evidentemente, pero no se caen todos. Y todos pensamos, los que tienen miedo a volar, cuando se suben a un avión, que ese es el avión que se va a caer, ¿no? Ese es el avión que se va a caer. Entonces yo, aunque a mí lo que más miedo me da es lo que decía Carmen, también me da miedo hablar en público y no estoy legitimada. Porque vosotros, mi entorno, la gente que escucha mi historia, piensa que yo he sido valiente por hacer lo que he hecho, ¿no? Piensa que he sido valiente por dejar mi trabajo después de 15 años estando en un sitio estupendo. Desde luego, proyectos como Inner Direct, muy pocos hay en el mundo. Entonces, otra cosa que hice fue buscar cuál es la definición de valentía. Y en el diccionario, valentía es valor, energía, voluntad para afrontar situaciones difíciles y adversas, o hazañas que se realizan con heroicidad.
Y es que ninguna de estas cosas es lo que yo he hecho, porque no considero que haya hecho nada que sea difícil o adverso, ni ninguna hazaña que sea heroica. Porque de verdad que no es eso lo que he hecho, con lo cual, como ninguna de estas me encaja, Álvaro, vas a tener que parar. ¿Me dejas que cuente la historia? Sí, claro. Álvaro sí que fue un valiente porque ayer escuchó una clase que dieron Carmen y Quique, le inspiró, le gustó y por la noche llamó a la puerta y dijo: me habéis molado, quiero conoceros, quiero venir aquí, ¿sí o no? Sí. Venga, cuéntalo. Y entonces... Bueno, nada, entonces me invitaron a venir hoy. O sea, yo salí de trabajo, bueno, estudié prácticas en una agencia que se llama Grey, no sé si hay alguien, pero vamos. No leí. Y nada, entonces después de trabajar, o sea, me dije, vale, que no se me pase porque si lo voy dejando, al final luego se me va olvidando o tal, o no me va a hacer tanta ilusión o lo que sea. Y entonces me vine aquí, me encontré justo aquí que se iba. Carmen no estaba, no sé dónde estabas, Carmen, ahí Haciendo pella. Un poco más, era las 12 de la noche. Y nada, entonces pues eso, Quique me enseñó todo un poco, me enseñó esto y me dijo que hacía hoy. Y nada, entonces pues pedí mis a mi jefa y me dejó venir. Bueno, pues este es un valiente, porque ha hecho algo de una situación difícil, que es enfrentarse de becar a una jefa y decirle: déjame vivir, que esas suelen ser difíciles. Entonces yo creo que esta decisión que he tomado no es la más difícil de mi vida, ni es la que me ha hecho más valiente. Yo creo que quizás una decisión que tomé hace muchísimos años, pues fuera una de las decisiones más valientes de mi vida, y fue cuando tan solo tenía 17 años, porque yo toda mi infancia, desde que tengo uso de razón, dije que iba a ser médico. Mis padres son médicos y entonces yo iba siempre destinada a eso. Y con 17 años estaba en la ventanilla de la Universidad Complutense, no, de la Autónoma, metiendo la inscripción para medicina, había hecho todo ciencias, había currado un montón para que me diera la media, y de repente ahí, no sé por qué, me visualicé y dije: ay, Dios mío, ¿es esto lo que yo de verdad que iba a hacer? Y dije: no es de verdad lo que yo quiero hacer, porque tengo ganas de ser neurocirujana, que suena súper cool, pero sí no me da la nota y termino haciendo, con todo el respeto, podología, aunque es algo que no me divertiría. Entonces, en ese momento dije: no. Y esa decisión, en cambio, yo creo que sí, que ha determinado muchísimo el resto de mi vida, porque hubiera sido absolutamente diferente si yo hubiera hecho medicina, que es algo tan sumamente opuesto, ¿no? Y ahí lo que me vino es una cosa que yo creo que durante el resto de mi vida me ha pasado muchas veces cuando he tenido que tomar decisiones, que es una mezcla de razón, de intuición y de emoción y de afecto y de corazón, ¿no? Yo creo que son los tres componentes, pero para ponerlo en fácil, todos: la razón y el corazón. Y generalmente hablamos mucho de que las decisiones se tienen que tomar con la razón, ¿no? Y sobre todo en el mundo empresarial, lo que siempre se pide es a la gente que tenga una inteligencia analítica muy alta, porque se supone, y vosotras lo sabréis bien, se supone que son los inteligentes, los listos, los que saben controlarse, son los que saben qué pueden hacer en situaciones difíciles de negocio, los que entienden los números. Y en realidad, según he ido avanzando, progresando más en mi carrera, para mí ha sido mucho más importante saber de psicología que saber de números. Y como os he dicho antes, mis padres son médicos, entonces yo, cuando estudiaba la carrera, siempre les decía: joder, es que claro, yo estoy en inferioridad de condiciones con respecto a muchos de mis compañeros, o cuando empecé a trabajar, porque ellos se han criado en un entorno empresarial, entonces hablar del tipo de interés es trivial, o hablar de la cotización de la acción es una cosa absolutamente que lo viven en su día a día. Y yo en mi día a día nunca hablaba de cotización de la acción, pero sí hablaba de la cotización de las emociones, ¿no? Y según he ido desarrollándome, me he dado cuenta de que en realidad es súper importante, y más en la gestión de una empresa, el saber controlar, el saber hablar de las emociones de las personas. Incluso se ha descubierto científicamente, yo no soy científica, pero podéis buscar en internet, hay cientos de escritos acerca de la famosa intuición. Cuando los americanos hablan del gut feeling, el gut feeling existe porque existen neuronas. Aquí existen neuronas.
Y luego, otros estudios que hablan también de la importancia y de la energía que da el corazón. ¿Cuál es el órgano del cuerpo que impulsa más energía? Es el corazón en el fondo, ¿no? Y cómo es muy importante y se ha descubierto que es muy relevante la energía que suscita el corazón y cómo eso hace muchísimas veces que la parte emocional también tenga muchísimo que ver. Y mucho más hoy en día, ¿no? Hoy en día, en realidad, a mí me encanta hablar de la transformación, del cambio, de la digitalización. Y todo el mundo piensa que digital, y estoy hablando de 1000 veces, pero es que me gusta tanto decirlo que lo voy a volver a decir. La gente piensa que la digitalización se restringe a la tecnología. La digitalización consiste en poner pantallas, aplicaciones, datos, ordenadores detrás. Y es cierto, evidentemente eso tiene que estar, pero el verdadero impacto de la digitalización es lo que esas tecnologías permiten hacer a las personas y es lo que esas tecnologías cambian el comportamiento de los seres humanos. Y hablamos durante el café, pero es algo que se está viendo y es una transformación que se está dando, cómo los líderes cada vez más, por este cambio de comportamiento de las personas, y esas personas son sus clientes, o sus equipos, o sus colaboradores, o la sociedad en su conjunto, se están viendo obligados a desarrollar nuevas competencias que no son las que están en el mundo de la razón, sino las que están más en el mundo de la emoción, porque tienen que aprender a conectar con la gente, a conectar con su entorno. Tienen que aprender a compartir información, a compartir su tiempo, a compartir su espacio. Tenemos que salir de esos despachos, ¿no?, cerrados donde están generalmente los directivos. Y luego tienen que aprender una cosa que es muy fácil, pero al mismo tiempo muy difícil, que es aprender a cuidar. Aprender a cuidar de su cliente, de su equipo, de su entorno, del mundo, de la sociedad. Y esto que os estoy diciendo está muchísimo más ligado al mundo de las emociones que al mundo de la razón. Yo no sé, aquí tenemos algunas quejantes. Es cierto que ahora se busca más gente que tenga esas capacidades aparte de la inteligencia analítica. Y es mucho más difícil encontrar, a mí me decía una amiga mía que se dedica a este mundo, nosotros cuando buscamos gente con inteligencia analítica encontramos el 80%, que los buscas y los encuentras. Con inteligencia emocional, o lo que llamamos inteligencia emocional, capacidad de relación, de interactuar, pues sí, la gente empieza a desarrollarlo, pero ya bajas a la mitad. Y luego hay una tercera cosa que me decía mi amiga que se empezaba a poner muy de moda y a hablar mucho, que es el ego maturity, que es la madurez del ego, la madurez de la persona. Y que ahí ya los porcentajes bajan de manera, vamos, que encontrar gente que sea capaz de gestionarse a sí misma, de entenderse, de sentir sus emociones y de gestionarse, pues es cada vez más complicado. Y es que es verdad, o sea, el miedo, por ejemplo, no deja de ser otra gran emoción que tenemos nosotros que gestionar. Yo recuerdo el fin de semana que tomé la decisión de irme. Ese fin de semana fue muy duro porque sentí dolor físico, sentí como si dejara al novio. Esa sensación de cuando dejas al novio o te deja el novio que te duele, pues yo sentí eso, porque eran 15 años de un proyecto que yo vi nacer, porque empezamos en un garaje, o sea, no era un garaje, pero era pues una especie de sótano al lado de una cafetería donde nos llegaba el olor a frito todos los días y no sabéis lo que era trabajar ahí. Empezamos genuinamente en eso. Mi primera mesa era una caja de ordenador, o sea, puse el ordenador en la caja porque todavía no habían llegado las mesas. Lo cual es un proyecto donde hemos puesto muchísimo afecto, donde hemos puesto muchísima emoción. Y dejarlo es difícil. Y ese fin de semana lloré, y entonces me fui a ver a mi padre y me decía, pero hija, ¿por qué lloras? Y digo, papá, es que no sé si tomar la decisión correcta. Y entonces me dijo, nunca vas a saber si has tomado la decisión correcta. Deja de preguntarte si la decisión que has tomado es la correcta o la incorrecta, porque es una pérdida de tiempo. Ahora tienes que enfocarte en gestionar la decisión que has tomado para que sea la correcta. Y fue decirme eso y dejé de llorar. Es verdad, tienes razón. Cualquier cosa que yo haga a partir de ahora, esa decisión ya está. Entonces, ¿puedo hacer yo misma que esa decisión sea mala? ¿O puedo hacer yo misma que esa decisión sea buena?
Y eso nos pasa generalmente muchísimo en el día a día, ¿no? Muchísimo. A mí hay un libro que es bastante empresarial, pero me ha ayudado un montón. Y es un libro que se llama The Power of Personal Accountability. No sé si estará en español o no estará, me imagino que sí. Y ese libro te dice que ante cualquier situación en la vida, tú la puedes enfrentar desde dos perspectivas. Desde la perspectiva del victimismo, eso que ellos llaman el victim loop, que es estar pues buscando las excusas, lamentándote, diciendo qué horror, soy un desgraciado, esto que me han hecho, esto que me ha pasado, ¿por qué me ha pasado a mí? ¿Por qué me ha tenido que tocar? O lo puedes hacer desde el accountable loop, que es decir, bueno, esta situación es la que tengo, voy a gestionarla. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para entender que, bueno, pues aquí estoy, que esto es lo que hay, que esto es lo que tengo, cómo me voy a preparar, cómo lo voy a gestionar. Es un modelito más complejo, ¿no? Pero básicamente te dice eso, que puedes o dedicarte a justificar lo infeliz y lo desgraciado que eres, o dedicarte a gestionar, bueno, pues que eso es lo que hay y que tienes que sacar lo mejor de esa situación. Y es verdad que al final, si os dais cuenta, el mundo está dividido en dos tipos de personas. Las que te dan razones y las que te dan resultados. Y las que te dan razones sufren, como decía mi coach, de esquizofrenia. Porque es que. Y entonces están todos diciendo, es que no se puede, es que yo no lo sé hacer, es que... Y escucharos una semana. ¿Cuántas veces decimos es que, hasta el punto que muchas veces yo utilizaba una fórmula matemática o física, para explicar mi trabajo, porque decía que al final mi trabajo, como directora general de una organización, era generar movimiento, y era conseguir, la fórmula del movimiento es conseguir que la fuerza de empuje, la fuerza de la energía, sea mayor que la fuerza de la gravedad. Esa es la fórmula del movimiento, pero la fuerza de gravedad, y generalmente en las grandes organizaciones, es poderosísima, y esa es una fuerza que te lleva para abajo a una velocidad radical. Con lo cual, pensarlo, y esa frase que me dijo mi padre, para mí ha sido muy determinante en todo este proceso. Con lo cual, se me quitó el miedo. Con lo cual, otro punto más, no puedo hablar de valentía. Lo siento, no puedo hablar de valentía. Álvaro, te toca. Al siguiente es algo. Lo que sí he sentido también es asombro con la reacción de las personas ante mi decisión, ¿no? Y yo creo que cuando tomé la decisión de marcharme y se lo cuento a la gente ha respondido desde un paradigma, desde unas creencias bastante tradicionales, ¿no? Desde una perspectiva en la que creemos que lo que hace feliz a las personas es tener un buen puesto de trabajo, un reconocimiento, un estatus, una categoría. Y entonces esa es la perspectiva por la cual la gente se ha hecho la asunción en su cabeza de que dejar mi puesto de trabajo era de valientes. Pero en realidad yo no estaba en ese marco, yo no estaba en ese paradigma, yo estaba absolutamente en otro paradigma. Para mí el paradigma era que lo que hace feliz a la gente es ser fiel a sus propios principios, es ser fiel a lo que piensa, a lo que cree, a lo que predica. Y entonces yo me he pasado los últimos 3 años en el banco hablando de transformación, hablando de cambio, hablándole a la gente de que hay que ver el mundo desde otra perspectiva, que no hay que acomodarse, que no hay que hacerse autocomplaciente. Hasta sacamos una campaña de publicidad que decía, es momento de desaprender, porque esa campaña lo que tenía detrás es el trasfondo de decir, hay que dejar de hacer ciertas cosas que hacemos por rutina, por hábito, que ya no vale, en el nuevo mundo no vale. Y hay que tacharlas, borrarlas, quitarlas de nuestra cabeza para dejar espacio y hacer que entren cosas nuevas, que podamos aprender cosas nuevas. Y entonces, yo lo que he sido es coherente con lo que pienso, he sido consistente con mis principios, porque pensar de verdad, yo creo que el miedo es la principal limitación de la libertad que tenemos los seres humanos. La principal. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones por miedo? ¿O ha sido el miedo que ha tomado la decisión por nosotros?
Nos ha pasado a todos, nos ha pasado a todos. Hemos dejado de hacer cosas o hemos hecho cosas por miedo. Con lo cual, de verdad, es lo que más limita nuestra libertad. Y a mí, ¿sabéis lo que me daba miedo de verdad? Eso sí me daba miedo. Me daba miedo quedarme atrapada en una zona de confort. Me daba miedo dejar de aprender. Me daba miedo seguir por la inercia. Me daba miedo encontrarme dentro de 5 años, con 50, diciendo, uff, es que ya me da pereza moverme porque ya no tengo ganas, ya no tengo energía. Eso es lo que de verdad me daba miedo. Hacer lo que estoy haciendo, bueno, pues es un riesgo que estoy asumiendo, pero al final, como dice la frase, no risk, no glory, o no pain, no growth. Entonces siempre cualquier proceso de crecimiento, de desarrollo, de cambio, implica asumir cierto riesgo, implica que vas a tener cierto sufrimiento. Y eso es verdad. Y ahora estoy en un momento de incertidumbre que a veces, antes os contaba, no echo de menos a la gente del banco porque ahí está. Cada vez que le he necesitado he cogido el teléfono y son mis amigos. No echo de menos el proyecto porque también ahí está. Echo de menos, por ejemplo, el levantarme cada mañana, ir a un sitio y tener mi equipo de gente con la que hacer cosas. Eso es lo que echo de menos. Y eso es lo que tengo ganas de volver a recuperar, ¿no? Y lo haré tarde o temprano. Pero eso es incertidumbre, es lo que me daba miedo de verdad era ser incoherente, era ser incongruente con mi propio yo, con lo que yo había sostenido durante todos estos años. Entonces me gustaría terminar leyéndoos un poema de Benedetti que a mí me encanta. Me tengo que poner las gafas porque ya lo de los casi 50. Pero dice ayer te echaron 38. Sí. Te lo juro. Me echaron 38. O sea que no vayas a los 50. No, ya no, pero como acabo de decir que dentro de 5 tendré 50. Oye, pues mucho, los 40 es una década estupenda. Bueno, os leo esto porque me parece precioso. Dice, no te rindas aunque estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muera, aunque el sol se esconda y se calme el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo. Porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto. Recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo. Porque esta es la hora y el mejor momento. Porque no estás solo, porque yo te quiero. Prima de Benedetti.